Hola, espero que tras el último video no se hayan ido muy lejos. Vamos a continuar hablando acerca de la teoría de perturbaciones, pero a un nivel un poco más abstracto, menos calculacional. Ya hemos hecho los cálculos que creo son pertinentes para comprender más o menos lo que vamos a decir a continuación, o no más o menos, para comprenderlo bien. Volvamos al punto de partida. ¿Cuál fue el punto de partida? Una afirmación que se contiene en este libro, que es el tomo 1 de la mecánica celeste de François Félix Tisserand. Estoy utilizando la edición de 1889, que me parece es la primera, a menos que pues haya habido otra antes. A veces en los libros de hace 100 años no se consignaba exactamente los datos que hoy aparecen en la página legal de todos los libros. Entonces lo que estuve exponiendo en los videos previos es un teorema que aparece en la página, o más bien, no aparece, es de lo que vamos a hablar hoy precisamente, la ausencia del enunciado explícito del teorema al que se refiere Tisserand. Vamos al capítulo 9 que se titula Método de variación de constantes arbitrarias, variación de los elementos canónicos, elementos osculatorios, variación de los elementos elípticos. Hay que explicar un poco qué quiere decir todo este título. En realidad el título del capítulo 9 es el nombre de cada una de las secciones. En la primera sección demuestra ese teorema del que no enuncia, pero lo demuestra. Es interesante esto. Después va a aplicarlo a la variación de los elementos canónicos. Aplica el teorema a el caso del problema de los dos cuerpos, porque se conoce la solución y precisamente va a introducir lo que él llama elementos canónicos, elementos elípticos, y que Poincaré en el primer tomo de su métodos nuevos de la mecánica celeste va a llamar variables keplerianas. Las variables keplerianas de Poincaré son los famosos elementos elípticos de Tisserand. Bien, entonces en la primera parte, en el artículo, en la sección 59, es donde va Tisserand a exponer el teorema. De hecho, dice así: antes de exponer el método de variación de las constantes, debemos demostrar un teorema importante. Pasa inmediatamente al parágrafo 59, nos habla de la ecuación de Hamilton-Jacobi, nos da una introducción y luego nos dice qué es en lo que consiste el teorema, qué es. Vamos a explicarlo y vamos a ver efectivamente qué nos está diciendo Tisserand. Vamos pues a la pizarra. Tenemos entonces nuestro tema de hoy, sigue siendo teoría de perturbaciones. Vamos a exponer el teorema sin su demostración, porque de lo que queremos hablar es de cómo se enuncia un teorema. Primero tenemos dos sistemas de ecuaciones diferenciales hamiltonianas. Ese es el nivel de generalidad del que debemos de partir. Tenemos el primer sistema de ecuaciones diferenciales hamiltonianas, que va a tener estas ecuaciones. Aquí las voy a escribir lo más claramente que pueda, porque bueno, pues a veces escribo muy feo, pero bueno, aquí están. Este es nuestro primer sistema de ecuaciones diferenciales hamiltonianas. Vamos a poner otro, porque estamos diciendo dos. Aquí no voy a hacer la confusión de variables. Estas son otras variables porque vamos a colocarle otro hamiltoniano, HP, que va a ser lo que voy a denominar el hamiltoniano perturbado. Entonces este sistema de ecuaciones diferenciales de acá es el que viene a ser el sistema perturbado. HP es H0 más R, la función perturbatriz. Tisserand le pone aquí un menos, pero bueno, el signo de la función perturbatriz es prácticamente irrelevante. Tenemos dos sistemas de ecuaciones diferenciales hamiltonianas. Esto no lo va a decir Tisserand, pero esto es lo que realmente dice el teorema. Entonces, aquí viene el enunciado. Entonces, existe una transformación canónica
transformación canónica entre los dos sistemas dada explícitamente por, aquí voy a colocar, vean cómo está dada, estas son las soluciones de este sistema, estas de acá son las soluciones de este sistema, pero con una diferencia. Las constantes, este sistema tiene 2n constantes arbitrarias, las constantes van a depender del tiempo. Por eso se llama método de variación de constantes. Ya lo expliqué en su momento. Esto es lo que nos dice el teorema. Es una transformación canónica dada explícitamente por esta ecuación. Vamos a tomar las constantes arbitrarias de un sistema canónico. Entonces, existe una transformación canónica dada explícitamente por esto, tal que alfa i punto es la parcial de R con respecto de beta i, punto y coma, beta i punto es menos la parcial de R con respecto de alfa i. Eso sería el enunciado del teorema, según yo. Eso es lo que nos está diciendo el teorema. Tenemos dos sistemas de ecuaciones diferenciales hamiltonianas, este y este. Entonces existe una transformación canónica dada explícitamente por esta ecuación. Esta es una ecuación de transformación. Estamos diciendo que las soluciones las soluciones de este sistema, son exactamente, porque aquí estoy poniendo igual, exactamente igual a las soluciones de este sistema, pero con las constantes dependientes del tiempo. Este sistema tiene 2n constantes arbitrarias que llamo alfas y betas, tal que estas constantes arbitrarias satisfacen este sistema de ecuaciones diferenciales, también canónico. Es una transformación canónica, eso no nos lo dice Tisserand. Tisserand alude, por supuesto, a la solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi. Hay varias maneras de demostrar este teorema. Ya les mostré una de ellas utilizando las funciones generadoras. ¿Cuál es la diferencia entre las diferentes maneras de demostrar este teorema? Es decir, este teorema, así como está enunciado, no está bien enunciado, no es riguroso. ¿Por qué? Porque está aludiendo a una transformación canónica dada explícitamente por esto que nos permite hacer esto. La transformación canónica, en particular el generador de la transformación canónica, va a aparecer en la demostración, pero no aparece en la parte final. Ahora bien, esta idea de la transformación canónica, bueno, creo que ya quedó más o menos claro para pasar directamente a la cuestión de la rigurosidad de nuestros teoremas. Este es un teorema, así como está enunciado, es poco riguroso realmente, poco riguroso. ¿Cómo lo podemos hacer riguroso? La manera de hacer riguroso un teorema y de mejorar su enunciación, porque así como está enunciado, que es prácticamente el enunciado de Tisserand, este es el enunciado de Tisserand, a Tisserand le falta lo de existe una transformación canónica porque pues se me figura o tengo la impresión que el nombre de transformación canónica lo introduce Sophus Lee apenas en aquellos tiempos y Tisserand pues no tenía por qué estar al tanto de lo que estaba escribiendo un noruego en alemán. De todos modos, Francia era una gran potencia en matemáticas. Bien, entonces, ¿dónde vamos a encontrar las diferencias en las demostraciones en esta afirmación? Existe una transformación canónica. ¿Cómo se define una transformación canónica? Hay varias maneras de definir una transformación canónica. Vamos a quitar esto y vamos a hacer el análisis. Bueno, voy a intentar hacer un análisis de la demostración. Ya vimos una demostración, la que les vimos en los videos previos. Por lo tanto, pues no debería de ser tan difícil seguir la siguiente conferencia. Bien, nuevamente tenemos dos sistemas canónicos. Hay una transformación canónica que va a relacionar las soluciones de uno. Miren, estamos diciendo que la solución de este sistema con un hamiltoniano de esta manera se puede encontrar así. La igualamos a esta y estas van a quedar definidas por la función perturbatriz. Es decir, podemos, como quien dice, eliminar esto.
podemos eliminar este y únicamente para encontrar la solución de este sistema necesitamos resolver este sistema de acá. Eso se llama una reducción del sistema canónico. En general, estas reducciones tienen el problema de que las funciones perturbatrices pues son tan complicadas, muy complicadas, y por lo tanto pues es muy difícil resolver estos. Se tienen que hacer las expansiones en series. Aquí es donde se hacen las expansiones en series. Dejemos de hablar de esto, pues. Espero que haya quedado comprendido el teorema. Y vamos a hablar ahora de lo que es el análisis de la demostración. Análisis de la demostración. Demostración. Análisis de la demostración. El análisis de la demostración. Entonces, para ir con ello, pues subrayo esto. Existe una transformación canónica. Las transformaciones canónicas se pueden definir. Una transformación canónica entre variables. Le voy a poner aquí PQ y beta alfa, tiene la forma general. La vamos a encontrar. Hay muchas maneras de definir una transformación canónica. Voy a utilizar la más común, que es la que ya utilicé. Tiene la siguiente forma general. Es la famosa condición de contacto. Así. La condición de contacto, como ya lo expliqué, y esta función de aquí, S0. Como se puede ver, S0 es una función que depende de Q, T y alfa. Alfa, T. No hay problema en que dependa del tiempo, porque no lo vamos a modificar el tiempo, no estamos moviendo o transformando el tiempo, estamos en mecánica clásica. Esto se puede, pues por supuesto, generalizar incluyendo el tiempo, pero en este teorema no hace falta, estamos manteniendo fijo el tiempo. Bien, tenemos la forma general de la transformación canónica. Nos está diciendo existe una transformación canónica, dada explícitamente por eso. Y entonces, si existe esa transformación canónica, significa que existe esta. En este concepto de transformación canónica, pues debe de existir la función generadora canónica. Como función generadora, se llama función generadora porque la transformación viene definida por esto, miren. QI, que depende de Q alfa T, y por supuesto beta I, menos, en la otra ocasión me equivoqué porque hay que pasarlo para acá, por eso queda con un signo menos, la parcial de S0 con respecto de alfa I. Entonces, aquí también le podemos poner los argumentos. Una vez que tenemos esto es lo que se llama la transformación canónica en forma implícita. Esta se llama en forma explícita porque vean, están ya despejadas ambas variables. Está expresado de manera homogénea en las variables originales y en las variables de transformación. Esta, en cambio, está mezclada. Miren, aquí está PI y aquí está beta I. Entonces, lo que hay que hacer es despejar esta de aquí para expresarla completamente en betas Is y alfas Is y sustituirlo aquí. Vamos a colocarlo nada más para mostrar las condiciones que implican o que exigen la existencia de esta transformación. Que exista la transformación, por supuesto, dice que exista la transformación canónica. Vamos a empezar la rigurosidad. Que exista la transformación canónica significa que existe S0 dependiente de Q, alfa y T. Existe S0, pero no nada más existe S0, sino que es dos veces diferenciable. Y no solamente es dos veces diferenciable, su matriz de G es su matriz
de Hess es de rango máximo. De rango máximo. ¿Por qué pedimos esas condiciones? Que sea 2 veces diferenciable. Bueno, es que queremos despejar. Queremos despejar esta de aquí. Entonces eso significa que lo podamos despejar de acuerdo a los teoremas de la función implícita. Eso significa que para toda QK, esta función, bueno, pues debe de existir la derivada con respecto de QK, con respecto de alfa i. Si nosotros hacemos esta función que sea igual, podemos pedirlo de esta. Si nosotros pedimos que esto pase, entonces nosotros podemos despejar QI, lo voy a poner aquí, QI como una función de beta i, y de alfa. Bueno, le voy a quitar el i, de beta, alfa y t. Una vez que conozco esto, puedo sustituir aquí y por lo tanto pi ya me va a quedar como una función ya nada más de beta, alfa y t. Eso es lo importante. Entonces necesitamos que sea 2 veces diferenciable para que existan estas y que las derivadas sean pues las dos continuas. Las dos derivadas deben ser continuas y diferenciables y su matriz de Hess debe ser de rango máximo para que yo pueda hacer este despeje de aquí. Si no, no lo podría hacer. Esto va implícito en el teorema de Tisserand. Si no puedo hacer esas operaciones, pues sencillamente no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, van ahí esas 2 condiciones que deben de añadirse al teorema, porque si no podemos encontrar contraejemplos. Si no imponemos esas condiciones, alguien muy inteligente llega y nos pone un contraejemplo a lo que estamos diciendo. Y para atajar el contraejemplo, pues vamos a sacar esas condiciones. Entonces ya tenemos esas condiciones ahí, pero esas son necesarias. Si no pasa esto, no podemos hacer lo que sigue. Son condiciones necesarias. Ahora bien, para la demostración que yo les propuse en uno de los videos, lo que necesitábamos, voy a borrar ya esto. Para la demostración de las relaciones de Jacobi, aparte de esas 2, aparte de las condiciones dadas, se requieren transformaciones de Legendre. ¿Por qué? Porque para demostrar las relaciones de Jacobi y con las relaciones de Jacobi y con las condiciones del teorema, encontrar que la función perturbatriz depende únicamente de las nuevas variables, de las alfas y de las betas, pues se requiere que yo pueda transformar, de acuerdo al procedimiento de Legendre, que yo pueda transformar la función. Pero es todo lo que se requiere, no se requiere más. Solamente se requiere que acepte transformaciones de Legendre. De ese modo yo puedo ir concatenando las dependencias funcionales de las funciones generatrices, puedo ir concatenando sus dependencias funcionales y de ese modo voy encontrando las relaciones de Jacobi, que es como lo hice en uno de los videos previos. Eso nos ahorra una gran cantidad de trabajo. Ahora bien, hay otra manera de demostrar esto. Voy a quitar esto de aquí y voy a escribir, ahora sí, una relación que me faltó, que ya había visto. Esto es así, la transformación implícita beta i es igual a menos la parcial de S0 con respecto de alfa i. Aquí falta una ecuación de transformación, que es la de este hamiltoniano. Pasamos este para acá y entonces nos va a quedar menos h más k es igual a la parcial de S0 con respecto de t. Entonces, el nuevo hamiltoniano, se puede escribir como h más la parcial de S0 con respecto de t. Goldstein utiliza esta ecuación de transformación para poder demostrar el teorema. ¿Cómo lo utiliza? Sustituye aquí
H va a ser igual a H0 más la función perturbatriz. Entonces, sustituye aquí H0 e impone una condición. E impone la condición de que H0 sumado a esto valga 0. Es decir, impone la condición de que se satisfaga la transformación de la ecuación de Hamilton-Jacobi. Si podemos resolver esta ecuación diferencial, tenemos explícitamente la función generatriz. Por el otro método que les dije, no la tenemos explícitamente, la suponemos y le imponemos esas dos condiciones. Ahora bien, aparte de estas dos condiciones, para poder demostrarlo de acuerdo al método de Goldstein, hay que imponer la condición de que poseemos una solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi, es decir, que la ecuación de Hamilton-Jacobi tiene una solución. Imponemos entonces algo muchísimo más complicado que esto, porque para que esta tenga solución, si utilizamos un teorema de existencia como el teorema de existencia de Cauchy-Kovalevskaya, pues va a resultar que nuestra función generatriz debe de ser analítica, debe de admitir una expansión en series, cosa que es muchísimo más restrictiva, o más bien nos confina al espacio de las funciones analíticas, con las funciones que solamente admiten dos diferenciaciones. Entonces, esas son las diferencias cuando utilizamos diferentes métodos. El método de Goldstein parece más rápido, pero impone condiciones más complicadas. La solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi, si no establecemos su consistencia para el hamiltoniano que estemos en juego, pues sencillamente no funciona nuestra demostración. En cambio, la que se propuso en ese video, nada más requiere que la función sea 2 veces diferenciable y admita transformaciones de Legendre. Por lo tanto, es menos complicada. O eso es lo que parece tras un análisis muy sencillo de la prueba. Muchas gracias.